le ves? Un saludo a todas esas personas que nos ven en este momento. Son muy bienvenidas. En esta entrevista hablaremos uno de los principales retos durante la pandemia por causa del COVID-19. Ha sido el papel que juegan los medios de comunicación con la responsabilidad que conlleva la información difundida ante un hecho sin precedentes, ¿verdad? Es importante reconocer el trabajo realizado considerando la sobreinformación gracias a las redes sociales. Para eso tenemos a nuestra periodista invitada Jenny Rendón. Muy bienvenida, Jenny. Gracias, Alba, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir con todas las audiencias, con la gente en redes sociales y con todo el público. Jenny, para eso tengo una serie de preguntas. Como una periodista, ¿verdad que sos? Quiero saber qué piensas vos de cuál fue el papel de los medios de comunicación en este tiempo de pandemia. Pues mira, ha sido un papel bien complicado en el sentido de que no ha sido apegado a lo que realmente es el periodismo en su esencia, que se trata de informar, de entretener, de ser una figura de influencia para bien, pero lamentablemente se ha utilizado para la comercialización, por ejemplo, de la información en sí. Ha habido demasiado problema con el tema de qué voy a decir en base a lo que me conviene y no en base a lo que realmente informa a la gente. Entonces sí ha sido un papel bien difícil y bien conflictivo. ¿En qué sentido conflictivo, Jenny? Porque vos generás conflictos cuando transmitís información como totalmente cierta, cuando de repente o no revisaste bien los antecedentes como para asegurarte que era cierto, o simplemente lo estás haciendo por un motivo completamente comercial, en el que sabes que le estás mintiendo a la gente respecto a, por ejemplo, compren un cierto tipo de medicamento porque este medicamento lo va a curar de COVID, cuando en realidad no hay ninguna base científica que diga que esos medicamentos realmente curan el COVID, sino que es un tema de comercialización y de negociación del periodismo con personas que se dedican a vender este tipo de medicamentos y todo eso. Eso, entre otro montón de cosas, pues. Entonces, sí, realmente no creo que ha tenido el papel que debe tener un periodismo serio y un periodismo contundente en el país con el tema de la pandemia. Concuerdo con lo que dice Jenny, y también, ¿cuál es el mayor reto de los medios con tanta desinformación en redes sociales? No ser ellos la fuente de la desinformación, porque entonces se vuelven, o sea, pasan a ser igual de no creíbles que una fake news. Entonces, toda la credibilidad que puede tener un canal o que puede tener un medio de comunicación, la deja de tener al prestarse a difundir noticias que no son ciertas. Entonces, porque cae exactamente en el mismo juego que los fake news. Entonces, creo que el reto es mantener la autenticidad de lo que es el periodismo comparado con lo que ya todos conocemos, que podrá ser cualquier cosa menos periodismo. Así es, Jenny. Y yo quiero saber qué piensas del periodismo si ha combatido la infodemia en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Sí, hay, claro, siempre excepciones a la regla por el tema del periodismo independiente, por ejemplo, que tenemos en el país, que es muy bueno. Personas como el Perro Amarillo o Claudia Mendoza o la gente de FOSDE o de CESPAD, periodistas que tienen años de estar trabajando realmente en estos temas de
de cuáles son las verdaderas noticias, cuál es la verdad de los hechos, realmente con pruebas, con documentos, con aquella verdadera investigación científica de todo el contexto de la infopandemia. Entonces, realmente que los medios alternativos han sido los que han logrado poner una barrera con la infodemia, pero obviamente los medios masivos no colaboran cuando comparten ese mismo tipo de noticias y creo que hay que hacer mucho más. En el caso de Honduras, ¿cree que los canales nacionales han combatido la infodemia? Como cada canal tiene cierta parrilla, ¿no? Entonces ahí suele suceder que en los canales nacionales puedes ver programas que son completamente de un tipo de formato, con un cierto tipo de información, con un específico grupo de gente, y en la noche el prime es otro completamente distinto, es otra audiencia completamente distinta. Entonces, y a veces como algunos programas son de dueños específicos, o sea, vos puedes comprar el espacio una hora, por ejemplo, en qué sé yo, cualquier canal de esos, y tener tu propio programa y tener tu propia producción y hacer tus propias cosas, y ellos solo te prestan el set. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas muy bien a la hora de juzgar el plano general de un medio de comunicación, porque tenés casos, por ejemplo, como Salvador Nasralla, que cada vez que tiene y que puede, hace ataques a la misma empresa con la que tiene su programa, por lo mismo, porque ellos tienen un contrato que es solo de tiempo aire. Entonces, él se toma la libertad de decir, no, pues yo con este tiempo voy a hacer lo que a mí me parezca. Pero asimismo ves otros programas del mismo línea que están haciendo cosas completamente opuestas, que salen en este tipo de denuncias del Ministerio Público de recibir coimas y recibir dinero del gobierno para tapar, para hacer otro tipo de campañas que desviaran la atención de la pandemia. Entonces, es una cuestión complicada, pero en materia general, no. En materia general, pienso que han sido timoratos y no se han atrevido a realmente decir, voy a ser la voz del pueblo. No, no son la voz del pueblo. Es la voz de Tilín, como dice nuestro amigo Milton. Podemos decir que la infodemia afecta a los oyentes, a la ciudadanía. ¿En qué afecta? Completamente, porque, o sea, afecta tanto como te afecta una mentira, por ejemplo. Porque vos sabes, por ejemplo, que hay un accidente allá afuera y que si vos salís, podés salir herida. Entonces viene un medio de comunicación y te dice, no, no se preocupe, aquí está libre, aquí no pasa nada, pase, pase. ¿Qué crees que va a pasar? Estás en peligro y no te das cuenta, a ellos no les importa. Entonces, ese tipo de peligro es el que nosotros como ciudadanos corremos cuando no se nos dice la verdad a través de los medios de comunicación, que son los llamados a decir la verdad y a traer las cosas a la luz. Entonces, sí, es un tema de voluntad y de ética profesional, pues que ya en sí la trae el periodismo. Muy real lo que dice Jenny, porque la gente ahora, la gente que mira esos canales se va, ¿verdad? Por lo que ellos hacen para llamar la atención, como un último momento o cosas así. Pero, ¿cree usted que los medios de comunicación han alterado las cifras del coronavirus para asustar a la población? Mira,
bueno, te lo puedo decir como productora. Yo sé que cuando vos estás redactando la información que te entregaron. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que tal vez no investigaron a verdadera profundidad, y digo tal vez por no decir no lo hicieron, que esas estadísticas que les estaba dando Sinajero, que les estaba dando la Secretaría de Salud, realmente eran los números. O sea, ellos pudieron perfectamente hacer una cobertura mucho más concreta de todos los centros de salud y lugares de atención médica. Y estoy segura que si hubieran querido, hubieran podido demostrar que las estadísticas que nos han estado dando desde que inició la pandemia son estadísticas no reales y no basadas en datos reales. Mucha razón, Jenny, porque mayormente nosotros, ¿verdad? ¿Quién no esperaba la cadena nacional a las 9, verdad? Y ya después de las 9 influía más en nuestro temor, en nuestro miedo, con los muertos, y hasta al momento de salir, es que ayer aumentaron los casos y el pasar de los días los casos iban en aumento, aumento y aumento. Entonces, en realidad, en eso, como tú dices, o sea, los medios de comunicación solo se centraron a una fuente, que era Sinajer. Ellos no investigaron más a fondo, sino que con lo que decía Sinajer, ahí nos quedaba. También quiero preguntarte, ¿qué crees que hacen los medios de comunicación? Si ocultan o no información del coronavirus. Mira, sería ingenuo de mi parte decir que no lo hacen, porque desde que vos entras a trabajar a un medio de comunicación esta es la línea del medio y esto es lo que nosotros pensamos o lo planteamos de esta manera y obviamente hay problemas si te salís de la línea del medio. Entonces hemos visto cuántos periodistas han salido de canales, de periódicos, de todo, precisamente por no querer seguir esa línea o querer callar eh, esos problemas que podían encontrar en esos lugares. Entonces, sí, por supuesto que las producciones y los periodistas, algunos periodistas, callan y cambian la información dependiendo de la conveniencia de ellos o de grupos específicos que están en contacto con ellos, o simple y sencillamente por dejadez. O sea, mejor que la gente no sepa porque no vaya a ser que vayamos a crear pánico. No se trata de crear pánico, se trata de ser honestos con la gente. De que si te vas a poner a realmente hablarle a la gente, hablarle a la gente con la verdad, con los hechos, no con que me dijo fulano y eso porque me dijo fulano, pues así es. Y los números, porque no concuerda ese montón de personas muertas, ese montón de fosas, ese montón de personas que han caído en la calle y de hospitales llenos con esas estadísticas que nos quieren vender. Entonces, y aún así, con las estadísticas o sea, no son las correctas, aún así somos el país con más casos de COVID en Centroamérica. Entonces, o sea, eso tiene que darnos a entender que nosotros somos los televidentes, los oyentes, los que estamos como audiencia al mismo tiempo que también somos canales de comunicación. Si nosotros queremos que nuestra voz se escuche o queremos estar en un medio de comunicación y hacer la diferencia, hay que luchar por ese espacio de verdad, de decir, de poder transmitir las cosas, la información a la gente tal y como es. No hacer estos trastoques comerciales
y todas estas negociaciones bajo la mesa, porque entonces ya, o sea, con un micrófono puedes matar gente, así. Podemos ver que con las alteraciones, ¿verdad?, de noticias muy falsas, muchas personas, como decían, que la enfermedad era mortal y una persona al recibir su diagnóstico que era positivo a coronavirus, en muchos casos de hermanos compatriotas que murieron de un infarto. Entonces podemos ver ahí cómo los medios de comunicación persuaden a cosas malas. En realidad el papel del medio de comunicación no ha sido muy bueno en esta pandemia, porque no ha podido sobrellevar eso, ha jugado mucho con la mente de los ciudadanos. Entonces, yo quiero saber, Jenny, ¿qué consideras que le hace falta a los medios de comunicación para ser una fuente fiable en este momento de crisis, ¿verdad?, por la pandemia del coronavirus? Sinceramente, ¿qué es lo que les hace falta a todos desde siempre? Es el tema de la ética, el valor de tener ética. O sea, de decir, ok, si este se dobla, yo no me voy a doblar. Si esta persona va a mentir, yo voy a decir la verdad. Si esta persona va a agarrar esta plata, yo no la voy a agarrar. Porque es la única forma en la que de verdad vamos a ver una diferencia. Que las cosas empiecen a pasar y empiecen a darse a conocer, porque esa es la labor periodística, no porque nos están pagando. O sea, no voy a hablar yo en bien de alguien que está destruyendo familias o que está matando los bosques, está destruyendo la economía, está haciendo desastres en todos lados que toca. Y porque me paga o porque me va a hacer bien o porque tenemos una negociación o lo que sea, yo no voy a hablar de esta persona si yo sé que esta persona está haciéndole daño no solo a mí, sino que a todo mi entorno, a toda una comunidad, a todo un país. Me parece algo indigno y definitivamente cruel, porque se supone que tenés que tener por lo menos ese amor a vos mismo, a tu familia, a tu comunidad, y eso debería ser el motor que guíe que un periodista no se preste para estas cosas. Entonces, porque en realidad en cada periodista está decir, no, yo no voy a participar, y eso va a contagiar a los grandes dueños de medios de comunicación. Probablemente no, pero mira cuántos medios alternativos han surgido y otras nuevas voces se han dado a conocer a través de redes sociales, a través del internet. O sea, quien se tiene que adaptar son ellos, los que toda la vida han tenido una forma tradicional de comunicarse y de funcionar como periodismo, pero el verdadero periodismo está ahí latente y cada vez más hay más periodistas independientes en Honduras, hay más personas que buscan información, realmente investigadores de la información, gente que habla con base, no porque fulano mengano me dijo y me pagó encima, entonces tengo que dar estos números así, así, así. Entonces, sino que hacer un verdadero sistema de comunicación entre los ciudadanos, la gente, los medios, los empresarios y todos los que están en ese, o sea, que estamos pues en este país. También, Jenny, podemos ver el dualismo, ¿verdad?, que hay en diferentes clases. ¿Por qué? Porque cuando se moría un ciudadano común y corriente, porque yo lo digo así porque así lo ven los periodistas, al momento de morir tiene que ser enterrado. Pero cuando es una persona que es muy reconocida, la tienen un día entero
Entonces la gente se pregunta, ¿es verdad que el muerto con el coronavirus todavía puede infectar a otro? ¿Por qué un pobre hondureño puede infectar a otro, pero alguien que fue de clase alta, ¿verdad? Digamos aquí en este país, lo tienen un día entero. Entonces, por eso los medios no han cumplido su labor fiable para una información, porque ellos mismos hacen un contraste, si están diciendo la verdad o están diciendo la mentira al momento de accionar de esa manera. Y te voy a decir, en ese aspecto es bien complicado porque también depende del tipo de medios, ¿no? Hay un tipo de medio que es así muy rústico y muy dado a la morbosidad y todo eso, que esas cosas que decís vos, que de repente esos paradigmas en el que un reportero dice una cosa ahorita en la mañana y luego el otro reportero con otra entrevista en la tarde lo está contradiciendo de lo que dijo, pero como un hecho también, pues porque lo presentan como, no, esto es real, esto que está pasando es 100% real y todo eso. Entonces, eso confunde a la gente. Y eso definitivamente a la hora de la claridad que tiene que tener un ciudadano para tomar decisiones, o sea, que prácticamente van a definir su futuro y el futuro del país, definitivamente un medio de comunicación debe ser la herramienta de esa claridad. No ensuciar más el camino, ensuciar más el espejo que ya no puede ver uno, porque por tanta suciedad que ponen para qué, para que no podamos ver la verdad de los hechos. Así es, Jenny, porque han pasado tantas cosas, ¿verdad? Ya en Honduras que ya estamos acostumbrados y se convierten en normalidad. Entonces, para finalizar, Jenny, yo quiero saber qué les aconsejas vos a los medios para que, o sea, cómo pueden llevar ellos bien esta crisis de coronavirus y poder informarle bien a la población, porque eso es lo que necesita Honduras. Periodistas que informen bien, con veracidad. Mi primera recomendación es que se actualicen. Es importante que se den cuenta que sus viejas maneras ya no solo no llaman a audiencia, sino que a las audiencias, a las pocas audiencias a las que pueden tener acceso, las destrozan mentalmente, psicológicamente, porque no utilizan esa atención que están recibiendo por eso para generar más atención a través del crecimiento, a través del educar a nuestro oyente o a nuestro televidente. Entonces, en este caso específicamente, en el caso del COVID, realmente que tenemos que hacer un mejor trabajo, más ético, más enfocado en llevarle la verdad del estado de la pandemia en el país a la gente para que se pueda preparar, para que no ande a ciegas, para que no se confíe, porque realmente, o sea, hay otros países que sí, pues tienen sus vacunas y ya prácticamente están en segundas o terceras fases de vacunación, pero nosotros ni siquiera hemos empezado con el primer personal de primera línea. Entonces, ya desde ahí, nosotros llevamos de perder. Entonces, que un medio de comunicación o todos los medios de comunicación se decidan a hacer su verdadero trabajo periodístico y decir, yo voy a decir la verdad y lo que está pasando de verdad, ya sería un gran avance para todo el país, para todas las personas. Muy de acuerdo con lo que dice Jenny y esperando, ¿verdad? Que las personas que están viendo esta entrevista, si nos están viendo periodistas, que sigan ese consejo, porque Honduras, si sigue así, yo dudo, ¿verdad? Que se termine la cuarentena dentro de 5 meses, incluso podemos durar hasta más años. Tengo un consejo más importante, que ese consejo es para toda la gente. Hay que informarse, hay que buscar la información. Estamos en un mundo de tecnología en el que la información está en nuestra mano. La información está ahí solo para ser tomada por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, empoderarnos todos y empezar a demandar
ese tipo de periodismo independiente, seguir apoyando el periodismo independiente, crear periodismo independiente, la misma juventud y toda la gente que realmente, porque el periodismo es tan noble que cualquier persona lo puede ejercer si realmente tiene la bondad de comunicar y de preocuparse porque las demás gentes, las demás personas estén informados de lo que está sucediendo. Y así nació. Y ese es el espíritu de ser periodista. Entonces hay que apegarnos, hay un periodista en cada uno de nosotros. Tenemos que informarnos para saber tomar las mejores decisiones en todo. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad, Jenny? A no caer en fake news, porque podemos ver que cualquier persona, si usted respira o si la mascarilla, si no anda con mascarillas o el cloro, podemos ver gente que de ahora en día sufren porque se echan hasta cloro en las manos todos los días porque le han dicho que tiene que. Entonces todo eso afecta el diario vivir, todo eso afecta. Entonces creo que tus consejos hay que tomarlos en cuenta y también las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que tomen en cuenta. Y muchas gracias, Jenny, de verdad agradezco mucho que me hayas permitido, ¿verdad?, compartir contigo este pequeño momento. Sé que pasas bien ocupada, pero en realidad lo agradezco mucho. Y sé que las personas que nos están viendo lo van a agradecer. A vos y a tus audiencias y importante el mensaje que estás realmente hablando, porque la información durante la pandemia es algo fundamental que realmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Saber que no se tiene que tomar, por ejemplo, ese tipo de menjunjes, como le dicen en mi pueblo, de cosas que no sabes qué son y que más bien te pueden provocar un shock o algo cuando te las tomas, pero te dicen, no, es que esto cura el COVID, o sea, y para empezar, no hay cura del COVID todavía, lo que ya hay son vacunas. Entonces, es complicado. Tanto ciudadanos, Jenny, sí, que les afectó, o sea, la desinformación, los periodistas no estuvieron allí para eso, que primero que era un pelo en la Biblia, que era la cura del coronavirus, después el jengibre, después, al hospital. Sí, después llegaron al hospital con problemas, con alteraciones en su cuerpo, porque creían todo. Es cierto que muchas veces los remedios son buenos, ¿verdad? Pero habían personas que quizás eran intolerantes a cierto consumo y después ellos hacían eso, se alteraban. Había muchos cambios de humor en las personas y no hablemos también de las ansiedades que le daba, ¿verdad? Estar escuchando. Una persona enferma de coronavirus no podía escuchar noticias, porque las noticias solo se trataron de muerte, muerte, muerte. Entonces los asustaba más. Entonces, los periodistas en esta pandemia no alentaron a esas personas. Bueno, no alentaron a se esas manejó personas. con total irresponsabilidad el tema de la información. Compartían lo que no tenían que compartir y no compartían lo que tenían que compartir. Fue un completo desastre y se acabó la batería. Tuvo unos problemas técnicos la licenciada Jenny, pero esperamos que vuelva pronto, ¿verdad? Tiene un poquito de batería baja de su celular, pero igual le agradecemos a ellas por haber compartido este espacio con nosotros y vamos a finalizar esta entrevista pidiéndole a las personas que tengan precaución y que sobre todo se informen y utilicen, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad. Muchas gracias.